El objetivo es convertir de un sistema de medida a otro y la competencia es resolución de problemas. Magnitudes fundamentales. Dice acá magnitud. Dice que la noción de magnitud está inevitablemente relacionada con la de medida. Se denominan magnitudes a ciertas propiedades o aspectos observables de un sistema físico, que puede ser expresado en forma numérica. Es decir, cualquier elemento que yo lo pueda observar y llevar a una forma numérica, es decir, lo pueda medir, en este caso es lo que es una magnitud. Bueno, eso que dije viene acá. Dice, en otros términos, las magnitudes son propiedades o atributos medibles. Hay cosas que son medibles y otras cosas no. Por ejemplo, la belleza. La belleza, técnicamente, no existe un parámetro para poder medir. Estoy hablando de parámetro, que es lo que viene un poquito más abajo. En vista que hay muchas medidas diferentes para la misma cantidad, se requiere idear una forma de tener un registro de las magnitudes exactas de las unidades más empleadas. Para ello se emplea un patrón. Y esto es lo que establecía yo. Tenemos que algo con que comparar, ¿no? Con que establecer un parámetro. Y este va a ser el patrón. Dice que es un registro permanente o fácil de determinar de la cantidad que implica una unidad de medición determinada. En este caso, por ejemplo, el patrón más apreciable en este caso es el siguiente. Si nos damos cuenta, las medidas, en este caso de longitud, en este tema inglés, la gran mayoría en este caso tienen relación, en este caso con alguna parte de nuestro cuerpo humano, como lo que es el pie. Y el pie, en este caso, el patrón de medida, en este caso la longitud pies, en este caso sería el pie del rey Enrique I. Ya de ahí viene ese concepto. Sistema Internacional de Unidades. SI es la sigla. Este sistema también se conoce como sistema métrico. Dice que el Comité Internacional de Pesas y Medidas ha establecido 7 cantidades básicas. Ha asignado unidades básicas oficiales a cada cantidad. Es posible medir muchas cantidades tales como volumen, presión, rapidez y fuerza. Son combinaciones de 2 o más cantidades fundamentales. Dice que la combinación de las cantidades fundamentales se denominan cantidades derivadas. Es decir, nosotros vamos a tener unas cantidades que son fundamentales y cuando combinemos todas estas cantidades fundamentales, como dice ahí son 7, obtenemos las derivadas que son el volumen, la presión, la rapidez, la fuerza, la aceleración, la densidad y bla 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 bla. Todas las que se imaginen. Esto, si realizamos la siguiente analogía, es como cuando a ustedes le enseñan a pintar. Principalmente le enseñan 3 colores, que son los colores base, y a partir de esos 3 colores bases, más el negro y el blanco, pueden formar todo un abanico de colores. Acá el concepto es el mismo. Entonces, a partir de eso también podemos establecer que estas cantidades fundamentales, en este caso serían las magnitudes base, y las derivadas serían las magnitudes secundarias, en este caso son formadas a partir de las cantidades o magnitudes bases en este caso. Bueno, ahora, como se dice acá, unidades básicas del sistema internacional para 7 cantidades fundamentales y 2 cantidades complementarias. Es decir, estas son las 7 fundamentales y las complementarias las voy a tener que escribir posteriormente. Veamos lo que son las 7, en este caso, fundamentales. Sería longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, que es lo mismo que intensidad de corriente, ¿no es cierto? Temperatura. Esta temperatura es la temperatura termodinámica, como aparecen en otros textos, o la temperatura absoluta. Intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Entonces, acá tenemos lo que es el metro, que es la longitud. Tenemos lo que es el kilogramo para la masa. Tenemos el segundo, que es la de tiempo. Tenemos el ampere, que es la de corriente eléctrica. Tenemos el Kelvin, que es la temperatura absoluta o termodinámica. Tenemos la candela, que es la intensidad luminosa. Y tenemos el mol, que es la cantidad de sustancia.
Y acá está la simbología tanto para el metro, para el kilogramo, para el segundo, para el ampere, para los grados Kelvin, para la candela y para el mol, que es la cantidad de sustancia. Veamos ahora cuáles son las dos complementarias. Las unidades complementarias serían, primero que todo tenemos el ángulo plano, que se mide en radianes, es decir, es el radián. Acá tenemos la simbología. La otra es el ángulo sólido, que es el esteroradián, y en este caso su simbología sería esta que está acá. Coloquémosle el tilde a esteroradián. Ahora vamos a ver cuáles son algunas, en este caso, magnitudes que son derivadas. Unidades derivadas para cantidades físicas comunes. Acá tenemos las cantidades, las unidades y en este caso el símbolo que corresponde a cada una. Área es la combinación de longitud por longitud, ¿ya? Entonces sería metro cuadrado. Volumen es la combinación de longitud por longitud por longitud y sería metro cúbico. Y así sucesivamente. Tenemos lo que es la frecuencia, la densidad, la rapidez o velocidad, que esta la vamos a ocupar mucho, es la combinación de metro y segundo, de longitud y de tiempo. Velocidad angular, en este caso sería la combinación del ángulo, que es radián, dividido en segundo, ¿no es cierto? Tenemos la fuerza, que es la combinación de kilogramo por aceleración, es decir, una combinación de una fundamental con una derivada. Lógicamente tiene que ser derivada. La presión, ¿no es cierto?, que se mide en pascales, que es la combinación en este caso de una derivada que es fuerza con otra derivada que sería área. Y así sucesivamente. Acá estarían, en el caso, las restantes. Y obviamente la lista puede continuarse más larga. Yo no quise agregar en este caso las que tienen que ver con la parte de electricidad, ¿no es cierto?, puesto que física mecánica no abarca hasta ese apartado. Solamente va a llegar hasta lo que es trabajo y energía. Entonces solamente hasta esta parte llegamos. Nosotros no vemos lo que es los conceptos que vienen en el libro de física, que tiene que ver con lo que es la parte relacionada con lo que es la electricidad. Bueno, estas serían las derivadas. En esta oportunidad tenemos en este caso las unidades del sistema usual de los Estados Unidos. Dice en los Estados Unidos. En este caso corresponde al sistema anglosajón, más conocido como el sistema inglés. En este caso, acá tenemos lo que son las magnitudes. Y acá tendríamos lo que es longitud. En el sistema internacional se mide en metro. Y en el sistema, en este caso inglés, se mide en pies. Lo que es la masa se mide en kilogramo en el sistema internacional. Y en el sistema inglés en slug. El tiempo se mide en segundo. Y acá también se mide en segundo. Simbología S y S, como pueden apreciar, puesto que es igual para ambos sistemas. Y la fuerza. La fuerza se mide en newton en el internacional y en el inglés en libra. La temperatura se mide en Kelvin y en grado Rankine en el sistema, en este caso, inglés. En la siguiente tabla se muestran lo que son los múltiplos y submúltiplos de unidades del sistema internacional. En este caso estamos hablando de lo que son los prefijos. Tenemos el prefijo tera, que es una T, y este es 10 elevado a 12, por lo tanto es un 1 con 12 ceros. Si contamos acá 3, 3, 3 serían 9, más 2, 3 serían 12. Y este prefijo está representado con la letra T, por lo tanto sería acá para el ejemplo un tera, y estamos hablando de metros, entonces se escribe TM. Es decir, si yo tengo este número de metros, estoy hablando de un terametro. Por ejemplo acá, el giga. El giga quiere decir que es 10 elevado a 9. Es decir, la letra Y significa 10 elevado a 9. Entonces eso quiere decir que si yo tengo acá, tengo 1000 millones de metros, que eso sería 1000 millones de metros, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros, sería un gigametro. Es decir, todo lo que está de color azul corresponde al prefijo. Si el prefijo mega, estamos hablando de un millón. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, 10 elevado a 6. Entonces, si yo tengo 1 millón de metros, sería un megametro. Y así sucesivamente. Y acá están en este caso los que son con exponente negativo.
que sería por acá, tenemos lo que es el centi. El centi es la letra C, y la letra C del centi, esto es cuando tengo 0,01 metro. Esto equivale a un centímetro, es decir, nuestra unidad que conocemos como centímetro. Lo mismo para el mili y lo mismo para el micro. El micro, por ejemplo, cuando tengo 0,000001 es 10 elevado a menos 6 y eso sería un micrómetro. Es decir, un micro, el prefijo, y metro en este caso. Y tanto para el nano es lo mismo, pero acá sería con más ceros todavía. Ahora, ¿qué pasa con el Armstrong? El Armstrong en este caso no es un prefijo. En este caso el Armstrong es una unidad de medida, ¿ya? Por eso en este caso representa 0,0000000001 metro. Y eso sería un Armstrong, por eso si se dan cuenta es distinto a los otros. Y acá tenemos el pico, que este también es un prefijo, pero obviamente este tiene más ceros todavía. En este caso sería un picómetro, es decir, un picómetro, que es PM. Y trabajaría de la misma forma que los que tenemos hacia arriba. El problema número 1 dice, un depósito tiene 0,00034 metros cúbicos. ¿Cuántos micrometros cúbicos hay en el depósito? Eso es lo que debemos calcular. De esta forma tenemos la cantidad que es 0,00034 metros cúbicos. Igual. Entonces, si observamos acá, en este sector de acá, tenemos en este caso el prefijo que es el micro, que es por 10 elevado a menos 6. Entonces, en este caso, para poder anotar esta anotación, que es una anotación de forma numérica, a una anotación que es de forma exponencial, es decir, de como exponente en base 10, es decir, una anotación científica, en este caso lo que debemos realizar es simplemente correr la coma. Si tenemos un número como el que está acá y queremos llevarlo a una notación científica, lo que vamos a realizar es correr la coma hacia este sector. Entonces acá en esta representación podemos observar lo siguiente. Podemos observar que corremos la coma un espacio, dos espacios, tres espacios, 4, 5 y 6. Cuando corremos la coma 6 espacios, obtenemos el número que pueden apreciar ustedes, que es 340, y quedaría por 10 elevado a menos 6. Entonces serían 340, y esto sería por 10 elevado a menos 6. Pero el 10 elevado a menos 6 tiene un nombre, ¿no es cierto? Es decir, es un prefijo. Serían 340 micrometro cúbico. Y de esa forma tendríamos nosotros listo este problema. Pasamos al siguiente problema. El siguiente, número 2, dice así. Dice que la presión en un depósito es de 125.000 pascales. Se pide cuál es la presión en kilopascales. Anotamos la cantidad, que sería los 125.000 pascales. Y vamos a trabajar acá con el prefijo kilo. Y el prefijo kilo realmente es 10 elevado a 3, es decir, es 1000. Entonces, acá tenemos los 25, pero estos 25 no necesitamos tanto correr la coma porque sabemos que los tres ceros representan el 1000. Y acá esto sería pascales. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es escribir el 125 y estos tres ceros representan el 1000, es decir, el 10 elevado a 3, que es, en este caso, la potencia en base 10 que se puede apreciar acá. Entonces tenemos acá lo que son los pascales. De esta forma esto sería 125 kilopascales. Y así estaríamos listos acá. El siguiente problemita sería el número 3. Dice una botella de 250 centilitros
de bebida. Dice cuántos litros tiene. Entonces este es al revés, porque se entrega la cantidad escrita con un prefijo. Es decir, serían en este caso los 250. Y acá el prefijo es el centi. En este caso el apellido es litros, que sería la unidad. Y en esta oportunidad sabemos que el centi, como se muestra acá, es por 10. Es decir, esto es por 10 elevado a menos 2. Lo tenemos marcado acá. Y esto está en litros. Entonces lo que tenemos que realizar es desarrollar esto que está acá. Entonces, como observamos acá en la calculadora, quedaría de la siguiente forma. Y como observaron, el resultado es 2,5. Ahora, ¿cómo se hace? Cuando nosotros teníamos, en este caso, el número y queríamos llevarlo a una anotación científica, en este caso, si la anotación científica era con exponente negativo, corríamos la coma hacia acá. Entonces, como queremos hacer el proceso inverso, debemos correr la coma hacia allá. Entonces, en la siguiente representación vamos a observar cómo estamos corriendo, en este caso, la coma. Necesitamos correrla dos espacios. Entonces, acá está el primero y el segundo. Entonces, como observaron, al correr a dos espacios, ya no se anota esta cantidad y se anota el 2,5. ¿Y en qué queda? En litros. Y de esa forma sería, en este caso, el desarrollo correspondiente. Pasamos al problema número 4. Dice, un cuerpo mide 0,00000123 metros. ¿Cuál es el valor en nanómetros? Es decir, entregamos la cantidad, en este caso que es 0,000, en este caso después de la coma son 6 ceros, creo. ¿O no? Y después viene el número 123. Y el apellido de esto, es decir, la unidad de medida es metro. Entonces ahora esta cantidad tenemos que escribirla en nanómetros. Entonces, como mostramos acá la representación, para escribirla en nanómetros, técnicamente el nanómetro, acá más que el nanómetro, el nano, el prefijo nano, quiere decir que es 10 elevado a menos 9. Eso quiere decir que la coma debo correrla hacia acá 9 espacios, porque el exponente es negativo como se muestra acá. Entonces corremos la coma 9 espacios acá. Corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al noveno espacio queda después del número 3. Entonces, como quedó después del número 3, sería 123. Y en este caso quedaría por 10, como se apreció, por 10 elevado a la cantidad de espacios que la corre, pero con exponente negativo. Y esto está en metro, pero sabemos que el por 10 elevado a menos 9 realmente es el prefijo nano, y en este caso sería nanómetro. De esta forma tendría ya resuelto esto. Pasemos al siguiente. Sería el número 5 y dice, si la distancia media entre la Tierra y la Luna es de 340 millones de metros, expresa esta longitud en gigametros. La cantidad sería 340 millones, en este caso, de metros. Y hay que expresarla en gigametros. Entonces, acá, el giga, como se muestra acá, en sí es 10 elevado a 9. Entonces, en este caso, la coma la tengo acá y sería igual que el anterior. La coma en el anterior la corría hacia acá, porque el exponente que quiero encontrar es negativo, ¿no es cierto? Y ahora la debo correr hacia acá, porque el exponente del giga es positivo. Entonces, si analizamos acá, la corremos. Un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al correrla 9 espacios, quedaría adelante del 3, como apreciaron. Sería 0,34. Y como vieron, esto sería por 10 elevado a la cantidad de espacios que la corrí, que son 9 espacios. Y esto queda en metro. Bueno, si gusta lo comprobamos esto en la calculadora, si efectivamente lo mismo sería así. Efectivamente es lo mismo que está acá. Entonces,
Ahora nosotros tenemos lo que es el 0,34, pero esto que está en color rojo corresponde al prefijo giga. Esto sería gigametros. Y ahí estaría listo. Pasemos ahora al problema número 6. Este es un poco diferente, porque dice que un barco tiene una masa de 227 millones de kilogramos. ¿Cuántos gigas tiene de masa el barco? Hay que destacar que el kilo, que está acompañado del gramo, ya es un prefijo, el prefijo kilo, y también es un prefijo el giga. El giga es otro prefijo. Por eso están con la letra de color rojo. Anotamos la cantidad, que serían los 227 millones. El prefijo es el kilo acá, y en este caso sería kilogramo. Ahora, si queremos anotar esto sin el prefijo, serían los 227 millones. Anotamos acá, lo mismo, pero acá acompañamos de 3 ceros. Estos ceros de color rojo sería el prefijo, y esto estaría en gramos, lógicamente. Entonces, ahora nosotros queremos anotar exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a escribir todo en color negro. Y ahora la coma la tenemos acá. Entonces queremos, en este caso, buscar un 10 elevado a 9, porque ese es el giga. El giga es 10 elevado a 9. Entonces, como vimos hace un breve momento atrás, la coma, lógicamente, tenemos que correrla hacia acá. Entonces, veamos, la corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como observaron, cuando corrimos la coma 9 espacios, quedó 2,27. Y acá quedó la coma, ¿no es cierto? Pero esto quedó por 10. Ya anotamos el 10 elevado a 9. Y esto es giga. Entonces el 10 elevado a 9, recordemos que significa que es giga. Entonces sería 227 gigagramos. Y ahí estaría listo este otro ejercicio. Es decir, el otro problema. Problema número 7. Dice si un cuerpo tiene una masa de 0,05 kilogramos. El kilo es el prefijo. Está pintado de color rojo. Dice cuál es su masa en miligramos. La M es el prefijo, que es el mili. En este caso la unidad sería gramos. Entonces si anotamos acá sería 0,05 y anotamos aquí lo que es el prefijo, que es el prefijo kilo. Y trabajaríamos con la unidad gramos. Recuerde que esto ya está definido en el sistema internacional como una unidad de medida. Pero acá estamos trabajando con la unidad gramo y el kilo sería el prefijo. Entonces, acá nosotros podemos anotar esto mismo, el 0,05. Y resulta que el kilo, según esta tabla de acá, dice que vale 10 elevado a 3. Y esto sería gramos. Entonces, en la letra reemplazamos ese numerito correspondiente que es el 10 elevado a 3. Anteriormente, el 10 elevado a 3 lo escribimos como 3 ceros hacia acá, pero eso cuando la coma decimal está acá. Ahora no está. Entonces ahora lo que vamos a realizar es correr la coma 3 espacios hacia acá. Puesto que queremos llevar un número en notación científica, ¿no es cierto?, a un número, en este caso, de forma numérica. Entonces, como queremos anotarlo de forma numérica, no de forma de notación científica como está, en este caso el 3, que es positivo, indica que la coma debe correrse 3 espacios hacia acá. Entonces esto quedaría de esta forma: un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Al correr el tercer espacio, desaparece la notación científica. Y quedaría solamente 50, como aprecian ustedes, y esto quedaría en gramos. Ya, hemos llevado esto a gramos, pero eso no es la pregunta, porque leamos el encabezado, pide esto en miligramos. Entonces debemos continuar todavía. Para llevar esto a miligramos, técnicamente
esto debemos anotarlo, este número, es decir, otro número, porque lógicamente no puede ser este, por 10 elevado a menos 3. Entonces la coma la tenemos localizada ahí. Observemos qué pasa con la coma. Si la coma la tengo localizada justo en ese sector, yo ahora voy a correr la coma 3 espacios también hacia acá. Pero ahora es diferente porque ahora yo estoy llevando este número a una notación, en este caso, científica. Entonces cuando yo corro la coma hacia acá y estoy llevando en este caso de un número a una notación científica, en este caso el exponente es negativo. Entonces corremos un espacio, dos espacios y tres espacios. Entonces al correr tres espacios esto quedaría 50.000. Pero ahora apareció, ¿quién? El por 10 elevado a menos 3. Y esto es gramos. Pero el por 10 elevado a menos 3, ¿quién es? Veamos la tabla. Acá, ¿quién es? Es el mega. Entonces este sería el megagramo. Y ahí estaría listo. Pasemos ahora al siguiente. Dice que un depósito tiene 40 kilolitros. ¿Cuántos megalitros hay? Ah, dice que tiene 40 kilolitros. 40 kilolitros. Y lo están preguntando en megalitros. Entonces estos 40 kilos sería 40 por 10 elevado a 3. Eso es el prefijo kilo. Litros. Y esto lo podría escribir como 40. Y el por 10 elevado a 3 serían 3 ceros. Serían 40.000 litros. ¿No es cierto? Porque eso significa kilo, mil. ¿Cómo esto lo llevo? Es decir, ¿cómo lo puedo escribir estos 40.000 litros en megalitros? Entonces, para escribir los megalitros, la coma la tenemos acá y la vamos a correr hacia acá, en este caso 6 espacios, porque el mega es 10 elevado a 6. Eso es para pasar de un número a una anotación científica. Y corremos los espacios correspondientes, que son 6. Observe. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al correr 6 espacios ha quedado de esta forma, ha quedado 0,04 y como observaron apareció el por 10 elevado a 6. Litros sería esto, entonces por 10 elevado a 6 sería el 0,04, el por 10 elevado a 6 es mega, sería megalitros. Y ahí tendríamos listo en este caso este problema. Pasemos al problema número 9 y último. Dice así, la presión de un depósito es de 400 kilopascales. ¿Cuál es la presión en gigapascales? Entonces los 400, kilo es el prefijo, kilopascales, lo vamos a escribir solamente en pascales. Entonces sería de la misma forma. Serían los 400, recuerda el kilo significa 1000. Es 10 elevado a 3. Y lógicamente esto está en pascales. Entonces, esto significa que son 3 ceros. Serían 400. Y acá tendría los 3 ceros. 1, 2, 3. Y esto es en pascales. Reescribimos esto, que serían los 400.000 pascales. Y en esta oportunidad, es decir, la coma la tenemos en este lugar de acá, ¿no es cierto? Y queremos llevarla a gigapascales. Entonces, si queremos pasar de un número a una notación científica, si corremos la coma hacia acá, sería el exponente positivo. Si corremos la coma hacia acá, sería el exponente negativo, para llevar de un número a una anotación científica. Entonces veamos ahora cómo quedaría acá. Si la corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Serán 6? No, son 9. Quedó el siguiente número, observen. Quedó 0,0004, ¿no es cierto? Y esto quedó por 10 elevado a 9. Resulta que el por 10 elevado a 9, ese corresponde a giga. Entonces serían 0,0004 gigapascales. Gigapascales.
Así de sencillo. Y así hemos terminado. Conversión de unidades de medida. Fracción equivalente a 1. Veamos el primer caso, que es convertir de 25 centímetros a metro. Para realizar esta conversión, vamos a amplificar esta cantidad que está en este sector. Estoy hablando de esta cantidad de acá, por una fracción que equivalga al número 1. Es decir, primero nosotros copiamos lo que es el 25 centímetros y lo vamos a multiplicar por dicha fracción equivalente a 1. Y es equivalente a 1 porque la cantidad que vamos a escribir en el numerador en relación a la cantidad del denominador realmente es la misma cantidad, por lo tanto vale 1. Esto quiere decir lo siguiente: si yo digo que un metro, acá digo que un metro son 100 centímetros. Si yo divido estas dos cantidades, realmente esto es 1. Usted va a decir, no da 1, pues 1 dividido en 100 no es 1. Lo que pasa es que un metro mide lo mismo que 100 centímetros. Por lo tanto, quiere decir que un metro es equivalente a 100 centímetros. Y si ambas cantidades son equivalentes, al dividirlas acá, debiese dar el número 1 como cantidades. Ahora, ¿qué hacemos con esto? La idea es cancelar este centímetro. Este centímetro está arribita, es decir, en el numerador, ¿no es cierto? Estar así está en el numerador de una fracción. Entonces colocamos el mismo centímetro, pero abajo. Acá lo estoy colocando en el denominador. Cuando yo he colocado esto de esta forma, yo puedo decir que este centímetro lo puedo cancelar con ese centímetro. Por lo tanto, ahora no ha quedado ninguna unidad de medida. Este espacio ha quedado vacío. ¿Y quién lo ocupa? El metro, porque quiero llevar de centímetro a metro. Cabe destacar también que siempre en las conversiones tiene que ser de una unidad de medida que corresponde a una magnitud de longitud a una unidad de medida que también va a corresponder a longitud. Ahora, ¿qué números tenemos adelante del metro? Adelante del metro tenemos el número 1, por lo tanto acá colocamos el 1. Y delante del centímetro tenemos el número 100, por lo tanto acá colocamos el número 100. Ahora todo esto lo ingresaremos a una calculadora para obtener el resultado correspondiente. Vamos a mostrar la calculadora en este sector de acá. En calculadora sería de la siguiente forma. Acá ingresamos en esta oportunidad lo que es el 25, sería el 2 y el 5. Y esto lo multiplicamos por una fracción equivalente a 1. Entonces, primero vamos a colocar este paréntesis que pueden apreciar ustedes acá. Sería este de aquí. Ese mismo. Y acá ingresamos lo que es la fracción. La fracción en la calculadora está localizada en esta parte ahí. Entonces presionamos dicha tecla. Entonces aquí presionamos la tecla de la fracción y arriba anotaríamos lo siguiente. Arribita anotamos el número 1 y abajito anotamos lo que es el número 100. Y cerramos acá con el otro paréntesis, como pueden apreciar ustedes. Cerraríamos en esta oportunidad con este paréntesis aquí, ese mismo. Entonces cerremos presionándolo. Se debe destacar lo siguiente. Se debe destacar que si han observado, acá no se coloca unidad ni medida ni para esa cantidad ni para esta otra cantidad. No es necesario en la calculadora, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo que pasó con las unidades de medida. En la calculadora solamente se ingresa, en este caso, la operatoria que tenemos acá. Y esta sería nuestra operatoria y la calculadora la trabaja por sí sola. Entonces, para encontrar el resultado, presionamos el igual y obtenemos esa cantidad. Esa cantidad está en fracción. Para llevarla a decimal debemos presionar esa tecla. Y al presionarla, daría el resultado en esta oportunidad que estaría en decimal. Entonces sería el valor decimal, que es 0,25 o 0.25, dependiendo que ocupa para la parte decimal usted. Como
Como pudieron apreciar en la calculadora, dimos este resultado, 0,25. Y como podemos observar, el metro está quedando libre acá, por lo tanto es la unidad que quedaría acompañando a este número de acá. De esta forma hemos convertido de centímetro a metro. Y así estaríamos listos con el desarrollo de este primer caso. Veamos el siguiente. Quiero convertir de 20.000 centímetros cuadrados a metro cuadrado. Entonces yo anoto los 20.000 centímetros cuadrados y lo multiplico por una fracción equivalente a 1 acá. Debo tener la equivalencia de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Si no la tengo, debemos por lo menos tener la equivalencia de centímetro a metro. Esa la tenemos. Sabemos que un metro son 100 centímetros. Entonces, para que esto sea centímetro cuadrado, ambos deben ser elevados al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer yo es elevarlo acá. Entonces aquí en este sector he colocado la siguiente propiedad de potencia, que la veremos más adelante. La idea acá es colocar el centímetro abajo para poder cancelarlo con el centímetro cuadrado. Se puede cancelar porque según esa propiedad, este 2 eleva tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, arriba yo puedo colocar el metro. Y como este 2 eleva al numerador, será metro cuadrado. Ahora, sabemos que en este caso un metro, es decir, delante de la m hay un 1, es equivalente a 100 centímetros. Delante de centímetro hay un número 100. Y ahora ingresamos esto en una calculadora para obtener el resultado correspondiente, teniendo presente que este centímetro cuadrado se puede cancelar con ese centímetro. ¿Cuál es la unidad que ha quedado libre? El metro. Pero no es metro solo. No, es metro cuadrado, porque todo esto fue elevado al cuadrado. Ahora veamos cómo queda en la calculadora. En calculadora, esto sería de la siguiente forma. Serían los 20.000. Y esto lo multiplicamos por una fracción, la cual es equivalente a 1, que sería 1 sobre 100. Y esto lo elevamos al cuadrado. Apretamos el igual y obtenemos el resultado que es de 2. La calculadora me entrega un resultado de 2. Estos son 2 metros cuadrados. Pasemos al siguiente ahora a continuación. El siguiente caso, voy a convertir de 25 pulgadas a metro, pero voy a suponer que no sé la equivalencia directa de pulgada a metro. Yo sé la equivalencia de lo que es pulgada, voy a suponer que es una pulgada vale 2,54 centímetros y sé que un metro son 100 centímetros. Yo voy a suponer que esa es la equivalencia que sé. Entonces para convertir, yo anoto lo que quiero convertir, siempre esto va así. Acostúmbrese siempre a colocarlo con la unidad de medida, ¿eh? Es importante. Ahora, ¿cuántas conversiones son? 2. Por lo tanto, son 2 fracciones, equivalentes a 1, lógicamente. Entonces, yo debo llegar hacia el metro. Entonces, debo eliminar esta pulgada y para eliminarla, la coloco abajo. Se elimina de forma cruzada. Y arriba, coloco la equivalencia, porque yo voy a convertir de pulgada a centímetro. Arriba coloco el centímetro. De esta forma, yo cancelo lo que es la pulgada con la pulgada y queda esto en centímetro. Pero lo están pidiendo en metro. Por lo tanto, ahora coloco el centímetro abajo. ¿Para qué? Exactamente. Yo sé lo que estás pensando. Es para cancelarlo de forma cruzada. También se llama método de cancelación. Y arriba el metro. Entonces ahora anoto las equivalencias correspondientes. Todo este resultado va a quedar en metro. Porque el metro fue el único que quedó libre. Observemos. Delante de la pulgada está el número 1. Entonces acá coloco el número 1. Delante del centímetro está el 2,54 o 2,54. Adelantito del metro está el número 1. Se coloca el número 1 acá. Y adelantito del centímetro está el 100. Se coloca el 100 acá. Ahora ingresamos todo esto en una calculadora.
En calculadora sería 25 por, acá ingresamos lo que es la fracción, que serían 2,54. Bajamos, acá colocamos el 1, cerramos, abrimos, colocamos la siguiente fracción y que sería 1 sobre 100. Y acá colocamos el 100 y en este caso cerramos acá. Entonces ahora presionamos el igual y obtenemos este resultado, el cual con esa tecla nos da de forma decimal. Y obtenemos el siguiente resultado. Sería 0,635 y el apellido es metro. Veamos el último caso que tenemos en carpeta. Bueno, es uno bastante tradicional que es 20 metros sobre segundo y esto es a kilómetro sobre hora. Si vamos a convertir de metro a kilómetro, lógicamente es válido porque el metro es una magnitud de longitud y el kilómetro también es una magnitud de longitud. De segundo a hora también es válido porque ambas son magnitudes, en este caso, de tiempo, ¿cierto? Anotemos acá lo que son los 20 metros sobre segundo a convertir. Entonces acá sabemos lo siguiente. Sabemos que un kilómetro son exactamente 1000 metros. También sabemos que una hora son 3600 segundos. Serían dos conversiones de metro a kilómetro y de segundo a hora. Dos conversiones, dos fracciones equivalentes a 1. Acá tengo las dos fracciones, entonces si vemos la primera equivalencia, técnicamente la colocamos acá, tanto así como así, según sea el caso. Veamos cuál sería el caso. Dice acá que el metro va abajo. ¿Por qué tiene que ir abajo? Porque debo eliminarlo. Metro con metro. En este caso, arriba ya no queda ninguna unidad. Entonces, ¿quién ocupa el lugar del metro? El kilómetro. Porque es el equivalente. Kilómetro a metro o metro a kilómetro. Lo mismo ahora con las horas. Dice que una hora son 3600 segundos. Entonces, yo necesito eliminar el segundo. Entonces, el segundo acá está abajo en el denominador. Para eliminarlo de forma cruzada, debo anotar el segundo acá arribita. Y ahí se elimina de forma cruzada. Entonces, el lugar del segundo ahora lo ocupa la hora. Y si se fijan en lo siguiente, el lugar del metro que desapareció, ¿quién lo ocupó? El kilómetro, que es esta. Y el lugar del segundo, que desapareció acá porque se canceló, ¿quién lo ocupó? La hora. Y ahí cuadra a la perfección, en este caso, la unidad que tenemos, ¿no es cierto? Que sería kilómetros sobre hora o kilómetros por hora. Ahora veamos los números que están adelante de cada una de las unidades. Acá, delante del kilómetro está el número 1, por lo tanto acá yo anoto el número 1. Delante del metro está el 1000, por lo tanto acá coloco el 1000. Eso quiere decir que un kilómetro son 1000 metros. Delante de la hora, que sería esta de abajo, está el número 1. Y delante del segundo, el 3600. Una hora son 3600 segundos. Ahora ingresemos esto a una calculadora y el resultado va a quedar en kilómetro libre arriba y quien queda libre abajo, la hora. Kilómetros sobre hora o kilómetros por hora. Veamos cuánto da en la calculadora. Acá el 20 se multiplica por esta fracción y en la cual en la parte superior nosotros colocamos lo que es el 1 y abajo colocamos lo que es el 1000. Cerramos y abrimos el otro. En este caso colocamos una fracción que serían los 3600 partido en 1. Y cerramos todo esto. Presionamos el igual y obtenemos 72, como pueden apreciar. Como vimos, en la calculadora nos dio 72 kilómetros sobre hora. Bueno, la calculadora dio solamente 72. Técnicamente, la unidad de medida no la trabaja la calculadora. De esta forma hemos terminado. Veamos ahora una tabla de equivalencias de unidades de medida. Es muy importante saber esta tabla, puesto que con una tabla de equivalencias de unidades de medida podemos nosotros realizar las conversiones o transformaciones de unidades de medida. Miren, acá tenemos
que 1000 litros son 1 metro cúbico y que también es equivalente a 1 millón de centímetros cúbicos. Pero también yo podría decir que 1 metro cúbico son 1 millón de centímetros cúbicos. Acá 3,7854 litros es un galón. Y acá tenemos que un pie es 0,3048 metros, es 12 pulgadas y es 0,3333 yarda. Este número es periódico, es decir, es 0,3 periódico yardas. Pero también podría decir que 0,3048 metros es equivalente a 12 pulgadas. O que 0,33 yardas es equivalente a 12 pulgadas. Sí, son equivalencias. Un kilómetro son 1000 metros y son 100 centímetros. Un decímetro son 10 centímetros. Pasemos a estas que tienen que ver con masa y peso. Un slug son 14,54 kilogramos y son 14.590 gramos. Bueno, yo lo pronuncio así, pero no está mal pronunciado, sí, lo pronuncio como se lee en este caso en mi idioma. Ahora, una onza son 28,35 gramos y son 0,0284 kilogramos. Podría trabajar también con la equivalencia entre 28,35 gramos y 0,0284 kilogramos. Sí, también es factible. Una libra son 0,45359 kilogramos. Se puede trabajar con el valor aproximado. Algunos lo trabajan con 0,54, ¿no es cierto? Pero hay que tener consideración que es equivalente a 16 onzas. O Z, onzas. Una hora son 60 minutos y a su vez son 360 segundos. Se puede trabajar que 60 minutos son 3600 segundos. Aunque todos saben que un minuto son 60 segundos. Acá tenemos en este caso las siguientes conversiones de unidades de medida. Por ejemplo, la primera es de milímetro a metro, de metro cuadrado a centímetro cuadrado, de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, y así sucesivamente. Entonces, en primera instancia, vamos a comenzar con la primera. Para desarrollar esta conversión de unidad o transformación de unidad de medida, debemos llevar los milímetros a metros. Es decir, 50 milímetros a metro. ¿Cuánto es? Eso es lo que debemos desarrollar. Entonces, primero vamos a comenzar nosotros trabajando con la estrategia, que sería llevar de milímetro a metros. Y acá colocamos metro. Entonces, no la tenemos acá, pero sí sabemos cuál es la equivalencia. Entonces, acá vamos a colocar los datos. Sabemos que un metro son 1000 milímetros. Entonces acá colocamos 1000 milímetros. Y ahora desarrollamos. ¿Cómo sería el desarrollo? Serían los 50 milímetros, se copian acá, ahí sí, multiplicado todo esto por una fracción. ¿Por qué solamente una? Porque tenemos solamente una conversión de milímetro a metro y nada más, de milímetro a metro. Solamente es una. Acá tenemos la fracción. Acá abajo colocamos los milímetros. La idea es poder cancelar milímetro con milímetro. Las cancelaciones se pueden realizar de forma cruzada siempre y cuando acá exista una multiplicación. Entonces, como vimos, la idea es que esta fracción sea equivalente a 1, ¿no es cierto? Para que pueda realizarse la transformación o la conversión de unidad de medida de un sistema a otro o de una unidad a otra unidad. Ahora, acá vamos a colocar en este caso lo que son los metros, porque queremos llevar de milímetro a metro y recordar que ambas corresponden a la misma magnitud, por lo tanto es factible. Entonces acá colocamos los metros. Ahora tenemos que preguntarnos cuáles son los números que están adelantico de cada una de las unidades. Entonces observamos lo siguiente: delante del metro está el número 1 y delante del milímetro está el 1000. Entonces acá estaría el 1000. Ahora esto lo ingresamos en una calculadora, teniendo presente que la unidad convertida es metro. Entonces la unidad convertida es metro. En la calculadora sería 50 por, abrimos una fracción equivalente a 1, que sería 1 sobre 1000. Entonces abajo colocamos el 1000
y en este caso colocamos el igual y obtenemos el siguiente resultado, que sería 0,05. Y esto daría 0,05 metros. Ahí tendríamos la primera conversión. Pasemos al inciso B, que sería el siguiente. Veamos la siguiente conversión, es de metro cuadrado a centímetro cuadrado. ¿Se puede de metro cuadrado a centímetro cuadrado? Sí, perfecto, porque corresponde en este caso a la misma magnitud. Pero yo sé la equivalencia de metro a centímetro. Entonces, para que quede cuadrado y cuadrado, ambos deben ser elevados al cuadrado. Entonces debe ser elevado al cuadrado tanto el primero como el segundo. Y acá tenemos que recopilar los datos. Sabemos que un metro son 100 centímetros. Entonces veamos cómo quedaría esto. Copiamos los 400 metros cuadrados y lo multiplicamos por una fracción equivalente a 1. Escribimos la fracción, es una sola porque es una sola conversión. Tenemos la fracción, pero esta es bastante particular. Como debemos elevar ambas cantidades al cuadrado, lo elevamos acá. Ahí ambas quedan elevadas al cuadrado. Y acá tendremos que hacer uso de la propiedad que está abajito, la cual nos indica que el exponente pasa a elevar toda la cantidad que está en el numerador, se refiere a la cantidad que está en la parte superior de la fracción, y a la cantidad que está en el denominador, la cantidad que está bajo la fracción. De esta forma, si yo coloco metro acá, puedo cancelarlo con el metro cuadrado, porque este metro está haciendo cuadrado. Se puede cancelar de forma íntegra. Si yo cancelé este metro cuadrado, quiere decir que ya no tengo unidad de medida acá. Por lo tanto, en este sector ahora puedo colocar yo el centímetro. Y como está elevado al cuadrado, sería centímetro cuadrado. Ahora veamos los números que acompañan a las unidades correspondientes. A la m acompaña un 1 y al centímetro un 100. Ingresamos esto en una calculadora y obtendríamos lo siguiente. Lógicamente esto estaría en centímetro cuadrado, que es la unidad correspondiente. El siguiente serían 400. Lo multiplicamos por nuestra fracción equivalente a 1. Serían 100 partido en 1, y esto lo elevamos al cuadrado. Y obtenemos en este caso 4 millones. Como observaron, se obtuvo un valor de 4 millones de centímetros cuadrados. Y ahí estaríamos con el resultado. Pasemos al inciso C ahora a continuación. La conversión sería de 108 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Se puede convertir de kilómetro a metro, sí, de kilómetro a metro, y de hora a segundo. Esas serían las conversiones a realizar. Entonces acá, según la tabla, tenemos la conversión que es de kilómetro a metro es posible y de hora a segundo también es posible. Entonces, primera conversión de kilómetro a lo que es metro. Y tenemos una segunda que es de hora a segundos. Entonces la segunda es de hora, con este otro color, de hora a segundos. Ahora acá recopilamos lo que son los datos. Sería de kilómetro a metro, como se muestra acá, se indica que un kilómetro son 1000 metros. Y una hora son 3600 segundos. Entonces ahora vamos a la conversión. Tomamos la primera parte, la escribimos acá. Serían los 108 kilómetros sobre hora. En este caso son dos conversiones, de kilómetro a metro y de hora a segundo. Es decir, dos fracciones. Ninguna de ellas debe quedar elevada a nada porque son directas, de kilómetro a metro y de hora a segundo. Entonces primero vamos a cancelar el kilómetro para que quede el metro, como se indica acá. Entonces, para cancelar el kilómetro se hace de forma cruzada, se coloca abajito y el metro se coloca arribita. De esta forma yo cancelo lo que es el kilómetro
con el kilómetro y ya en este lugar no queda unidad de medida alguna. Por lo tanto, el metro quedaría ocupando dicho lugar. Ahora, voy a cancelar la hora de forma cruzada acá, hora con hora. Entonces, al cancelar hora con hora, hora con hora, en estos momentos acá abajo no tengo unidad de medida. Por lo tanto, debo colocar la equivalencia de la hora, que serían los segundos. Lo coloco abajo. Y de esta forma, este segundo ocupa el lugar donde estaba la hora. Por lo tanto, ha quedado metro sobre segundo. Si yo reemplazo ahora en el lugar que antecede al kilómetro, coloco el número 1, según esto de acá, y el número que antecede al metro sería el 1000. 1000. El número que antecede la hora sería un número 1 y el que antecede la unidad segundo sería 3600 segundos. Ahora solamente ingresamos los números en una calculadora de la misma forma que está acá y obtendríamos el resultado. Observe, sería de la siguiente forma. Serían 108. Recuerde que la unidad no se coloca. Y acá la primera fracción equivalente a 1, que es 1000 sobre 1. Colocamos los 1000 y acá lo partimos en 1. Cerramos y abrimos. En este caso acá colocamos el otro, que sería 1 sobre 3600. Y nos daría lo que es 30. Entonces, ese sería el resultado de 30 que pueden visualizar ahí ustedes. Como observaron, las unidades libres que han quedado es metro y segundo y el resultado obtenido es de 30. Es decir, serían 30 metros sobre segundos. La siguiente conversión que se muestra acá, si analizamos, se puede convertir de litro a metro cúbico, que está en la tabla, de minuto a segundo, que también está en la tabla. Sería de la siguiente forma. Primera conversión, de litro a metro cúbico. Litro a metro cúbico, esta la tenemos directa. Y la otra es de minuto a segundo, también la tenemos directa. Están directas, ¿no es cierto? Acá no hay que elevar nada porque ya están llevadas a unidades cúbicas. Veamos la equivalencia de la primera en la tabla de acá. Entonces la equivalencia de la primera dice que 1000 litros son un metro cúbico. O al revés es lo mismo, un metro cúbico son 1000 litros. Ahora sí. La otra dice que 60 minutos son 3600 segundos. Entonces ya tenemos listo esto. Entonces copiamos esto acá, que es lo primero. Esto es clave, chicos, copiar esto y copiar la unidad de medida, porque estas unidades debo yo cancelarlas. Entonces vamos a amplificar acá. ¿Por cuántas fracciones? Por 2. ¿Por qué 2? Porque son dos conversiones, como se muestra acá. 1 y 2, ¿no es cierto? Dos cosas importantes aclarar. Ambas de estas son equivalentes a 1 porque la cantidad que está arribita y la cantidad que está abajito, en este caso, valen lo mismo. ¿No es cierto? Un metro cúbico es 1000 litros. Al ser una equivalencia, ambas valen lo mismo. La otra cosita es que las magnitudes que coloque en esta fracción deben ser del mismo tipo, de volumen a volumen, que sería acá, y de tiempo a tiempo, que sería acá. Entonces, comencemos primero con el volumen. Ahí pasé a borrar eso, entonces lo remarcamos. Volumen. Quiero eliminar el litro, porque este litro es el volumen, quiero eliminarlo. Lo coloco abajo y lo cancelo de forma cruzada, el litro con el litro, y arriba coloco el metro cúbico. Lo otro es el tiempo, que está en minuto. Arriba coloco el minuto para cancelarlo. Ahí se va con el minuto. Y abajo el segundo, porque voy a llevar a segundo esto. Entonces ahora trabajamos con los datos. Esos serían los datos. En los datos tenemos lo siguiente. Tenemos que 1000 litros, sí, porque el número que está delante de la L es un 1000, es igual a un metro cúbico.
es decir, el número que está delante del m elevado a 3 es un 1. Ahora, 60 minutos es equivalente a 3600 segundos. Entonces, delante del minuto está el 60 y delante del segundo estaría el 3600. Si estás pensando, ¿podría trabajar yo con la equivalencia 1 minuto 60 segundos? Sí, exactamente daría el mismo resultado. Otra cosita que podemos analizar es que la unidad metro cúbico queda libre y la unidad segundo también queda libre. ¿Y quedaría metro cúbico sobre segundo? Que sería metro cúbico sobre el segundo de acá abajo. O metro cúbico por segundo, si alguno de ustedes lo dice de esa forma. Ahora ingresamos todo esto en una calculadora y obtendríamos el resultado correspondiente. Al ingresar en calculadora serían 400 por nuestra fracción equivalente a 1, que serían 1 sobre los 1000. Cerramos el paréntesis, abrimos otro. Y en este caso serían 60 sobre 3600. Se puede ingresar de esa forma también en este modelo. Y acá colocamos lo que es el resultado. Lo voy a apretar otra vez y ahí daría el resultado que necesito yo. Ya, y como observaron, tengo un pequeño fallo aquí con la unidad de medida. Voy a tener que borrarla porque el número es un poco largo, ¿no es cierto? Es 0,00. Y acá creo que esto es periódico, entonces sería, lo voy a dejar como 67. Ya, ahora voy a colocar el metro cúbico sobre segundo ahí. Y de esta forma tendríamos lista esta conversión. Veamos ahora la siguiente conversión, que sería el inciso E. En el inciso E serían los 350. Esto es galón sobre minuto. Y esto hay que llevarlo a lo que son metros cúbicos sobre segundo. Entonces lo primero es convertir de galón, como dice ahí, de galón a metro cúbico. Ambas son unidades cúbicas, corresponde a una magnitud de volumen. Y de minuto a segundo, ambas corresponden al mismo tipo de magnitud, eso hay que revisarlo siempre, que es una magnitud en este caso de tiempo. Tendríamos lo que es de galón a metro cúbico, entonces acá colocamos lo que es el galón, y este galón queremos llevarlo a metro cúbico. Ambos corresponden a volumen. Y ahora ambos corresponden a tiempo, que sería de minuto. Queremos llevar de la unidad de medida minuto a lo que sería la unidad de medida segundo. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto de acá es la estrategia. En este caso, el análisis correspondiente a lo que debemos convertir, nuestro plan de acción. Y acá debemos, en este caso, encontrar las equivalencias entre la unidad galón y la unidad metro cúbico. Entonces, como se muestra acá, tenemos lo siguiente. Equivalencia entre galón y metro cúbico. Sucede algo bastante especial, no está. Entonces, como no está la equivalencia, vamos a tener que reescribir esta parte del análisis. ¿Y cómo sería? Lo voy a escribir el galón un poco más hacia acá. Y voy a estirar esta flecha. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque no tenemos la conversión de galón a metro cúbico. Debemos pasar por otra equivalencia antes. Es decir, debemos pasar de galón a otra unidad de medida y de esa unidad de medida a metro cúbico. Entonces, acá debemos colocar una unidad de medida que va a ser de paso en este caso. Que tiene que ser unidad, en este caso, de volumen. Y según la tabla acá, hay una relación entre el metro cúbico y el litro. Pero también una relación entre el galón y el litro. Esto nos quiere decir que tenemos una conversión, una segunda conversión y una tercera conversión. Es decir, tenemos 3 fracciones equivalentes a 1. Entonces ahora podemos, en este caso, agrupar los datos acá. De litro y galón se dice que
que lo que es 3,7854 litros, dice ahí, es equivalente a un galón. Y se dice también que 1000 litros es equivalente a un metro cúbico. O un metro cúbico es equivalente a 1000 litros, es lo mismo. También tenemos que de minuto a segundo. Se sabe que en este caso 60 minutos son 3600 segundos. Una vez que tenemos esto, reescribimos nuestro ejercicio acá abajito. Serían los 350 galón sobre minuto. Y esto va multiplicado por 3 fracciones. ¿Por qué ahora son 3 y no 2? Porque 1, 2, 3. 3 conversiones. Primero, de galón a litro, como se muestra acá. Entonces, este galón lo voy a cancelar colocándolo abajo. Entonces acá colocamos el galón y lo podemos cancelar de forma cruzada. Es decir, S se cancela con S, puesto que acá hay puros productos, es decir, puras multiplicaciones. Tanto ahí como acá y ahí adelante, ¿no es cierto? Bueno, ha quedado vacío el lugar del galón y lo ocupa ¿quién? El litro. Pero resulta que no se pide litro, se pide metro cúbico. Entonces el litro también debo cancelarlo. Y lo voy a cancelar también de forma cruzada, como se muestra acá. Y por lo tanto ha desaparecido la unidad acá en el numerador. Pero acá me dice que lo debo reemplazar por el metro cúbico. Entonces de esta forma hemos llegado a lo que buscamos acá, que sea unidad metro cúbico. Ahora, ¿qué pasa con el minuto? Lo mismo, lo cancelo de forma cruzada. De esa forma cancelaría lo que es el minuto. Lo cancelo aquí, minuto con minuto. Al cancelar el minuto quiere decir que no tengo unidad acá, no hay unidad abajo. Y la unidad que debe quedar abajo es el segundo. Entonces yo cancelo el minuto para dar lugar al segundo, como indica ahí. Entonces ahora tendría metro cúbico sobre segundo. Y ahí estaría la conversión. Ahora debo reemplazar los números. Si voy en la equivalencia acá, delante del litro está este número, ¿no es cierto? Ese número de ahí, que sería 3,7854 litros. Y delante del galón hay un número 1. Ahora, pasamos acá, que sería esta fracción, ¿no es cierto? Delante del litro hay 1000 y delante del metro cúbico hay un número 1. Ahora, ¿qué pasa acá con el segundo? Delante del segundo hay 3600 y delante del minuto, que sería el de acá, ese de ahí, hay 60. Ahora podría yo ingresar esto en una calculadora, teniendo presente que queda libre ¿quién? El metro cúbico, arribita, y el segundo, abajito. En calculadora sería 350 por, y aquí coloco la fracción, que serían 3,7854. Esto lo divido en 1, cierro y abro el otro, que serían 1 sobre 1000. Lo cierro y abro el otro, que serían 60 sobre 3600. Y presiono el igual para obtener el resultado que busco. En el inciso F se pide convertir de libra a newton y de pulgada cuadrada a metro cuadrado, es decir, de una magnitud de fuerza a otra magnitud de fuerza y acá de una magnitud de área a otra magnitud de área. De esta forma, de libra yo podré convertirlo directo a newton. Y si analizamos la tabla, observamos lo siguiente. Observamos que la libra y el newton no están en el mismo renglón. Por lo tanto, no se puede de forma directa. Tengo que ver la libra con quién está en el mismo renglón. Estaría con el kilogramo, pero no, yo no necesito llegar a kilogramo, necesito llegar a newton. Por lo tanto, de esta forma, ahora de kilogramo lo llevo a newton. Y ahora, de pulgada a metro cuadrado, es decir, de pulgada cuadrada a metro cuadrado, ¿se puede? Claro que no, pero yo puedo de pulgada a metro. Y de pulgada a metro, según la tabla de acá, se puede.
Pero como necesito que sea pulgada cuadrada y metro cuadrado, ambos se elevan al cuadrado. Recopilemos la información correspondiente. Se sabe que una libra es equivalente a 0,45359. Y esto se mide en kilogramos. También, por otro lado, se sabe que de kilogramo a newton yo tengo la siguiente equivalencia, que un kilogramo son 9,81 newton. Y por último, de pulgada a metro, se sabe que 12 pulgadas son 0,3048 metros según la tabla. Entonces ahora podemos trabajar con nuestra conversión, que serían en este caso las 21 libras sobre pulgada cuadrada. 1, 2, 3, son 3 conversiones. De esta forma la libra la colocamos acá para poder cancelarla, la cancelaríamos de forma cruzada y pasamos al kilogramo. Pero el kilogramo no se pide en newton, entonces también lo cancelamos de forma cruzada y dejaríamos en newton ahí. Ahora la pulgada se coloca acá y en este caso abajo se colocaría el metro. De esta forma, ¿qué es lo que podemos cancelar? La libra con la libra, que haría el kilogramo, que también debe ser cancelado. Y se cancela la pulgada cuadrada con esta pulgada. Ah, pero no está el cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto tiene que estar elevado a 2. De esta forma, si continuamos, sería de la siguiente forma. Veamos los números ahora. Este es kilogramo y este es libra. La equivalencia dice que una libra son esta cantidad de kilogramos, 0,45359. Y se sabe que 9,81 newton, dice ahí, 9,81 newton es un kilogramo. Por otro lado, se sabe que 12 pulgadas son esa cantidad de metros, 0,3048. Ahora esto lo ingresamos en una calculadora y obtendremos el siguiente resultado, el cual, como vieron, fue de 144.838,61 que newton partido en metro cuadrado. Recuerde que este 2 eleva al cuadrado todo lo de arriba y todo lo de abajo también lo eleva al cuadrado según la propiedad que está acá abajito. En calculadora sería 21 por, acá abro un paréntesis y colocaría lo que es el 0,45 359 partido en 1. Y acá cierro para colocar la otra fracción equivalente a 1, que sería 9,81 partido en 1. Y acá colocaría la otra, que serían 12 partido en 0,3048. Cerramos y esto lo elevamos a 2 y daría ese resultado que pueden apreciar ustedes. Ahora veamos el inciso G de gato. Dice así: tenemos que convertir 20.000 newton metro cuadrado y esto lo llevamos a kilogramo, como dice acá, kilogramo centímetro cuadrado. Ambas son, en este caso, magnitudes de presión. Ahora, la primera sería llevar una magnitud que es newton, que es de fuerza, a una magnitud que es kilogramo, que también es de fuerza. La otra sería de metro cuadrado a centímetro cuadrado, que son magnitudes de área ambas. Entonces, tenemos que visualizar si podemos, en este caso, llevar de newton a kilogramo, lo cual se puede según la tabla. Entonces estaríamos bien con esta. También tenemos que ver si podemos llevarla de metro cuadrado a centímetro cuadrado, lo cual en la tabla no se puede, pero sí podemos de metro a centímetro. De metro a centímetro, lógicamente se puede, pero tiene un pequeño problema,
Sí, se puede en la tabla, pero el problema es el siguiente. Sería que en este caso debería yo elevar ambos al cuadrado para que sea metro cuadrado y sea centímetro cuadrado. Una vez que he realizado mi análisis correspondiente, es decir, he planeado un buen plan, una buena estrategia, debo tener presente lo siguiente, que yo debo convertir de newton a kilogramo, por lo tanto debo ver la equivalencia que hay de newton a kilogramo en la tabla, y me está estableciendo lo siguiente, me dice que un kilogramo son exactamente igual a 9,81 newton. Y lo mismo tengo que hacer con el metro y centímetro. Independiente que diga metro cuadrado y centímetro cuadrado, yo voy a buscar la equivalencia entre metro y centímetro porque esa la tengo en la tablita. Y al buscarla, si nos damos cuenta, si la buscamos acá, no la encontramos, ¿no es cierto? Porque es una equivalencia bastante lógica, que es de metro a centímetro, y se sabe que un metro son 100 centímetros. Por eso no la he colocado. Aunque si la buscan con detalle igual está, pero está en este caso con otras cantidades. Por ejemplo, si buscan en el renglón del kilómetro, ahí aparece, ¿no es cierto? Pero aparece con cantidades muy grandes, entonces no voy a ocupar esa equivalencia acá. Daría el mismo resultado, pero yo voy a ocupar esta que es la más clásica. Para continuar, tomamos en este caso lo que queremos convertir, y en este caso tienen que ser dos conversiones porque son dos flechas, y multiplicamos en este caso por dos fracciones, porque son dos conversiones, como he dicho. Como debemos pasar de newton a kilogramo, el newton se debe cancelar para que en su lugar lo ocupe el kilogramo. Entonces lo cancelamos y en su lugar lo ocupa el kilogramo. Entonces ahí estaría listo y sería la unidad de arriba. Ahora, el metro cuadrado también realizo lo mismo, pero en esta oportunidad recuerden que esa conversión se debe elevar al cuadrado. Estaba olvidando eso muy importante. Entonces acá colocamos el metro, no el metro cuadrado, porque se entiende que este eleva tanto lo de arriba como lo de abajo. Sería metro cuadrado, se puede cancelar, y lo cancelaría así, S con S. Y abajo yo colocaría lo que es el centímetro. Entonces ahora queda libre el kilogramo y el centímetro. Pero este centímetro está elevado a 2, ¿no es cierto? Porque ese 2 lo eleva. Entonces sería kilogramo sobre centímetro cuadrado. Y de esa forma he llegado a la unidad correspondiente, obteniendo lo que es el centímetro cuadrado. Ahora solamente falta reemplazar los números. Entonces delante del kilogramo hay un 1. Delante del newton que hay, un 9,81 o 9,81. 9,81. Delante del centímetro hay un 100 y delante del metro hay un 1. Un 1. Entonces ahora ingresamos esto en una calculadora y obtenemos el resultado que va a quedar en kilogramo sobre centímetro cuadrado. Veamos cuánto daría. En calculadora sería de la siguiente forma, serían los 20.000. Acá colocamos la fracción equivalente a 1, el 1 partido en 9,81. Cerramos y abrimos la siguiente fracción, que sería 1 sobre 100. Y esto lo elevamos al número 2. Apretamos esa tecla para que dé esto en decimal, no en fracción, y sería este resultado acá. Sería como se aprecia que es 0,2039 aproximadamente. Y la unidad es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahí hemos terminado con este ejercicio. Es decir, la conversión del inciso Y. Pasamos ahora al inciso H. Veamos lo que dice el H. El H corresponde a una conversión de lo que es torque. Y dice que esto es kilogramo por metro, y esto hay que llevarlo a libra por pies. Ya. Acá hay que destacar algo muy importante. La unidad es kilogramo multiplicado por metro. Si yo coloco kilogramo por metro, como dicen algunos, no es lo mismo. Ya, no es lo mismo. Algunos alumnos ven escrito esto, pero inconscientemente lo escriben así, lo cual está mal. Otra cosa más. En algunos casos, el alumno ya se acostumbra a que todas las conversiones anteriores son por fracciones.
Sí, y el método es por fracción equivalente a 1. Y cree que como este es multiplicación, ahora ya no puedo seguir trabajando más con fracciones. Debo trabajar ahora con algo anotado como una multiplicación, lo cual es incorrecto. Porque lógicamente el método es, en este caso, amplificar por una fracción equivalente a 1, es decir, el 1 conveniente. Eso es lo que estamos aplicando nosotros. Entonces acá tenemos los kilogramos a libra y los metros a pies. Veamos acá lo primero. De kilogramo a libra se puede. Y claro que se puede. Está acá en la tabla. De libra a newton no está en la tabla. ¿Y de metro a pies se puede? Claro que sí, también está en la tabla. Entonces acá nosotros tenemos de metro a pies. También está en la tabla. Serían dos conversiones. De kilogramo a libra corresponde al mismo tipo de magnitud, ¿no es cierto? Lo que cambia es la unidad de medida. Y en este caso se dice, según la tabla, que una libra es equivalente, ¿no es cierto?, a 0,45359. Estos serían kilogramos. Por otro lado, se dice que de metro a pies, se dice que un pies son 0,3048 metros. Ahora vamos a lo que es la conversión de unidad de medida. En este caso tomamos lo que queremos convertir, que son los 205 kilogramos por metro. Y esto lo vamos a amplificar por dos fracciones equivalente a 1. Son dos fracciones porque son dos conversiones. Primero cancelamos el kilogramo, lo cancelamos de forma cruzada y dejamos en su lugar la libra, porque pasamos de kilogramo a libra. Y se ha realizado la conversión de acá, de kilogramo a libra. Ha quedado libre la libra. Ahora el metro también lo cancelamos de forma cruzada. Acá, metro con metro. Y arriba quedaría lo que es el pies. Entonces arribita anotamos el pies. Ahora debemos anotar las equivalencias. Sería, la libra vale 1. Un 1 delante de la libra, y delante del kilogramo un número bastante largo que es 0,45359. En cambio, delante del pies hay un 1, y acá delante del metro estaría el 0,3048. Ahora esto lo podemos ingresar en una calculadora y obtendríamos libra por pies. Esa es la unidad de medida. En calculadora sería 205 multiplicado por nuestra fracción equivalente a 1, que sería 1 sobre 0,45359. Cerramos y abrimos, ¿no es cierto? Acá sería 1 sobre 0,3048 y acá cerraríamos. Apretamos el igual y obtenemos el resultado. ¿Y cómo sería esto? Y nos daría 1482. Y esa es la unidad que es libra por pies. Ahí estaríamos listos. Ahora pasamos al inciso I. Y esta sería lo que son los 300 newton metro. Newton metro, newton por metro, ¿no es cierto? Y esto es a libras por pies. Debemos convertir de newton a libra, ambos son de fuerza, y de metro a pies, ambos son de longitud. Primero comenzamos con lo que son los newton y las libras. De newton a libra se podrá de forma directa y no se puede según la tabla. Entonces debemos pasar por otra unidad de medida, que es el kilogramo. Entonces acá tendríamos que anotar lo que es la libra, lo cual no se puede de forma directa, entonces borramos acá.
Y acá anotamos lo que es en esta oportunidad el kilogramo. Entonces ahora de newton a kilogramo y kilogramo a libra. Ahora pasamos de metro a pies. Entonces acá tenemos los metros y ese se puede directo, de metro a pies se puede de forma directa. Es decir, son 3 conversiones porque hay 3 flechas en este caso y cada una indica cuántas conversiones vamos a realizar, es decir, cuántas fracciones equivalentes a 1 debemos ocupar. ¿Cuál es la equivalencia entre la unidad newton y kilogramo? Acá se establece que un kilogramo es igual a 9,81 newton. Por otro lado, se sabe que de kilogramo a libra o de libra a kilogramo, en este caso se dice que una libra son 0,45359 kilogramos. Y por último, de metro a pies, se sabe que un pies son 0,3048 metros. Entonces ahora estamos en condiciones de empezar el desarrollo. Tomamos esta cantidad y la anotamos acá. Serían lo que son los 300 newton metro. Y esto lo vamos a multiplicar por 3 fracciones equivalentes a 1. Primero, de newton a kilogramo. Cancelamos newton con newton de forma cruzada. De esta forma y con ahí, ¿no es cierto? Y acá el kilogramo acompañaría, perdón. Y acá el kilogramo forma parte, en este caso, del lugar vacío que ha dejado el newton. Pero resulta que el kilogramo no es el indicado para estar en ese lugar, es la libra. Por lo tanto, el kilogramo también debo eliminarlo. Y lo elimino ahí. Y en su lugar coloco la libra, que es el indicado. La libra es el indicado que ocupa ese lugar. Ahora el metro también se cancela de forma cruzada y se cancela acá abajo. Y el espacio vacío dejado por el metro lo ocupa el pies. Y el pies acá. Ahora debemos escribir los valores numéricos correspondientes en cada uno de los casos. Acá tendríamos en este caso un kilogramo es 9,81 newton o 9,81. La libra tiene un 1 acá, ¿no es cierto? Y el kilogramo tiene este numerito que se coloca acá, sería 0,45359. No alcanzó muy bien, pero se entiende que es ese número. Y acá sería el pies, que es 1. Y acá el 0,3048, 0,3048. Ahora ingresamos esto en la calculadora para obtener el resultado. La unidad sería libra por pies, que son los que quedaron libres. En calculadora serían 300 multiplicado por la fracción equivalente a 1, que es 1 sobre 9,81. Cerramos y abrimos y acá sería 1 sobre 0,45359, ¿no es cierto? Eso sería lo que es la masa, ¿no es cierto? Y el otro sería 1 sobre 0,3048. Y esto lo cerramos. Presionamos el igual y obtenemos el resultado correspondiente. Y anotamos el resultado correspondiente. Y de esta forma hemos terminado. Ahora vamos a dejar planteadas las siguientes conversiones para que las realicen ustedes. Cada una tiene su resultado correspondiente. Y a continuación tenemos 4 videos, los cuales entregan la retroalimentación correspondiente, en este caso, a estos ejercicios.